Bien, hermanos, vamos a tener la reflexión de esta mañana. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas, un libro que fue escrito por el evangelista Lucas. Él estaba cumpliendo con un encargo de un hombre griego llamado Teófilo. Él estaba escribiendo sistemáticamente los eventos que habían pasado con estaban programados por el plan que Dios tenía para la historia, y lo estaba haciendo de una manera que sistemáticamente iba hablando acerca de eventos que pasaron, apoyado por gente que había estado ahí, gente que había escrito, gente que tenía conocimiento. ¿Qué era lo que quería saber Teófilo? Quería saber la verdad. ¿La verdad de qué? Acerca del nacimiento, acerca del ministerio y la muerte y resurrección de Jesucristo. Todo eso quería saber él, porque era un creyente que se interesaba en las cosas de Dios. Y esa debe de ser una motivación para nosotros también. Necesitamos no ser religiosos, hermanos. Los religiosos repiten nada más y hasta ahí, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser reflexivos en cuanto a nuestra vida cristiana y nuestra relación que tenemos con el Señor. Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar, otra de las cosas. Lucas es el único que escribió acerca de lo que vamos a ver hoy. No escribió otro evangelista, solamente Lucas escribió acerca de el crecimiento acerca de Jesucristo. En los otros evangelios encontramos ahí el nacimiento de Cristo y hasta ahí, y luego el ministerio de Jesucristo. Pero hoy vamos a ver un pasaje que es bien importante, fundamental para nosotros también, porque lo que pasó en estos versículos que vamos a ver del 40 al 52 está hablando acerca del crecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la identificación de Jesucristo con Dios Padre. Importantísimo. Eso nos ilustra a nosotros muchas cosas. Entonces vamos a ver los primero versículo 40 y el versículo 52, porque hablan de lo mismo. 40 y 52. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Está hablando del crecimiento de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante el crecimiento? Porque no nos vamos a quedar siempre como niños, ¿no? Imagínense uno de nosotros con pamper a esta edad. Imagínense el pastor con pamper todavía, y la pachita, ¿verdad? Con lechita y el chupón. ¿No creen ustedes que sería ridículo? Entonces, la Escritura dice que somos niños espirituales en el primer momento que creemos en Cristo Jesús. Somos niños, pero tiene que haber un crecimiento. Entonces, los creyentes necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos madurar. Y recuerden que Jesús aquí también debemos de entender que la sabiduría que iba adquiriendo no dependía solamente de porque era Dios.
se estaba desarrollando como hombre, es decir, tenía una vida igual que cualquier niño, ¿verdad? Cuando éramos niños nosotros jugábamos, comíamos y hacíamos tantas cosas, ¿no? Y Jesús también. Pero vemos que el desarrollo más espiritual, es decir, el desarrollo más divino, es decir, como Dios, Jesucristo lo va a desarrollar más en el ministerio. Pero aquí tenemos un enfoque más humano, ¿verdad? Aunque vamos a ver algunas cosas espirituales de Él. Y cómo es que Él crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y de gracia para con Dios. De igual manera nosotros también tenemos que crecer en esas áreas, hermanos. Tenemos que crecer en sabiduría. Tenemos que crecer. Bueno, ya físicamente ya no damos para más, ¿verdad? Por lo menos yo ya no voy para más, voy para abajo. Pero hay jóvenes, hay niños que sí van creciendo. Pero también necesitamos crecer en gracia. En gracia. Y también debemos de ver esa perspectiva espiritual que debemos de tener como creyentes en una forma madura, no como niños, sino que ir creciendo, madurando en la fe. Entonces, Jesús, según estos versículos de Lucas 2:40 y 2:52, Jesús crecía en tres áreas: sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. Tres áreas importantes. También nosotros necesitamos crecer en esas áreas, ¿verdad? Necesitamos crecer. Jesús crecía en sabiduría. ¿Cómo es que se crece en sabiduría? ¿Sí? ¿Cómo que se crece en sabiduría? Hay gente que despectivamente le llama a cierto tipo de gente, digo despectivamente porque no debería ser así, pero a cierta gente que no es muy sabia, le llaman hijo de mamadunda. ¿Y qué culpa tiene la mamá? Pero, sin embargo, debemos ver algunas cosas que nos pueden ayudar a nosotros a crecer en sabiduría como creyentes. Como creyentes. Entonces, el desarrollo que tenemos nosotros en sabiduría es a través del conocimiento, a través del conocimiento y la inteligencia aplicada. Conocimiento, inteligencia aplicada. Ahí es donde se desarrolla la sabiduría. Hay algunos que dicen, yo quiero ser sabio. Y entonces quisiera saber como fulano, desde cuándo sabe de la Biblia. Pero quiere tener un desarrollo inteligente o espiritual, un desarrollo sabio a través de arte de magia, quizás, ¿no? Se ponen la Biblia en la cabeza y dice el Señor que se transmite la sabiduría para mi cabeza. Pero no es así. La sabiduría se transmite a través
escuchado tantos mensajes ahí en la iglesia, pero nunca se dio cuenta que la salvación es a través del sacrificio de Cristo, a través de confiar en ese sacrificio. Y es así como se salva uno. Pero algunos dicen, levantar la mano y vas a ser salvo. No se salva, levantando la mano no se salva. Es que la mano levantada no salva a nadie. A otro le dice, hacer la oración del pecador. En una oración no se salva. Haciendo buenas obras y te vas a salvar. No se salva. Porque la Biblia dice que no es por obras. Entonces necesitamos tener conocimiento de la palabra y necesitamos poner en práctica. Y cuando una persona ya es salva, necesita poner en práctica la palabra de Dios para crecer y madurar espiritualmente. El apóstol Pedro escribió: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Al principio hay que desear la leche espiritual como niños, pero luego, después de estar tomando lechita, luego tenemos que crecer. Ya no va a ser leche, va a ser comida sólida. Igual, así es como se va creciendo espiritualmente, ¿no? La leche espiritual es la palabra de Dios. Y crecemos a través de oír la palabra de Dios. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué es la ley de Jehová, hermano? La palabra de Dios. Está su delicia. Debemos de saborear esa palabra cada vez que la oímos. Cada vez que la oímos. Y hoy en el mundo hay diversos mensajes y a la gente la tienen entretenida, hablándoles del Barça, hablándoles de Messi, hablándoles de Ronaldo, hablando de los jugadores famosos, ¿no? Y la gente está contenta, ¿verdad? Porque cada quien tiene su equipo, ¿no? Pero aquí le hablamos de Jesucristo, amén, de Jesucristo, y usted debe de poner su confianza, su fe en Jesucristo. Para nosotros, el número uno debe de ser Jesucristo. Ahora entonces, y dice: y en su ley medita de día y de noche, día y noche, hermano. No es solo un ratito, un domingo a las 9:30 y pues a las 12 nos vamos y se olvidó. No es así. No es así. Es día y noche. Y dice que el resultado de la sabiduría aplicada o de la palabra aplicada en nuestra vida será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces el creyente tiene que llevar frutos, hermano. Tiene que llevar frutos. ¿Y cómo es cuando uno lleva frutos? Miren, no todo le gusta servir. Yo las pongo aquí a todos a servir, ¿verdad? Pero algunos no quieren. Pero hay de aquellos que no quieren, ¿no? Allí se van a entregar cuentas con el Señor. Porque el Señor nos ha dado un don espiritual a cada uno para servir. Entonces, Jesús crecía en estatura también. Y cuando dice que crecía en estatura es crecer físicamente. Se estaba desarrollando Jesús físicamente. Lo encontramos a los 12 años aquí. Ya no era un niño recién nacido, a los 12 años estaba allí, ¿verdad? Creciendo. Entonces, casi siempre tenemos el conocimiento. Ya va a venir el 20 de diciembre y la gente se alegra el 24 de diciembre y el 25, el nacimiento del niño Jesús, y se olvida de él. Se olvida. Y se hace la comilona, ¿verdad? El pobre chumpe le va mal para el 24.
Y aquellos que les gusta tomar cerveza se emborrachan, ¿verdad? Pero resulta que hasta allí les llega la alegría después, cuando llegue enero, olvidado Jesús. Y luego llega allá por marzo, abril, la Semana Santa, vuelven a recordar otra vez acerca de Jesús. Pero eso no es así, día y noche. Debemos de leer la palabra y reflexionar en nuestra vida. Y entonces Jesús crecía también físicamente. Y Jesús crecía en gracia. Entonces Jesús tenía un continuo crecimiento de maduración. Recuerden que uno podía decir, bueno, ¿cómo crecía Jesús en gracia? Si Él es el que traía la gracia. Precisamente, Jesús crecía en el favor de Dios. Dios estaba contento con Él, porque lo había enviado a esta tierra con un propósito. Con un propósito. Ya hablamos del propósito, no sé si ustedes se recuerdan o se olvidó. ¿Cuál es el propósito de la venida de Cristo a este mundo, aquí? El propósito era la salvación, porque recuerden que los ángeles le dijeron a los pastores, hay una buena nueva, ha nacido el Salvador. A María también le dijo el ángel, va a ser el Salvador. A Simeón le dijo, bueno, él es el Mesías, él es el Salvador. Y Ana también dijo, él es el Redentor. Entonces, el propósito está marcado en todo el capítulo 2, que ya vimos. Y entonces, aquí vemos que el desarrollo de Jesús, de crecer en gracia, es traer ese favor de Dios a esta tierra. ¿Sí? Ahora les pregunto, hermano, ¿a cuánta gente le cae mal? Porque hay gente que no tenemos favor de la gente, ¿verdad? Recuerden que la primera iglesia encontramos ahí en Hechos de los Apóstoles, la primera iglesia, como era bautista, la primera iglesia, la iglesia primitiva, tenía favor de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque sus acciones hablaban, tenían gracia para la gente. ¿Y a cuánto le cae bien usted aquí en esta tierra? Nosotros no tendríamos que tener enemigos, ¿no? Pero aún entre creyentes, ¿verdad? No nos llevamos bien. Es malo, ¿verdad? En lugar de tener gracias unos para con otros. Entonces, vamos a ver cómo es que Jesús empezó a tener el desarrollo de ese conocimiento, de esa inteligencia, ¿verdad? De esa sabiduría, de esa gracia para con Dios. Tiene que haber un fundamento para poder crecer en gracia y poder crecer en sabiduría. Hay un fundamento. Y lo primero que vemos es que en el versículo 41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Entonces Jesús tenía una familia devota, una familia que se interesaba en las cosas espirituales. Entonces, en esta ocasión, en este versículo dice que iban todos, la familia de Jesús iba todos a Jerusalén a celebrar la Pascua. Entonces, hermanos, si Jesús crecía en sabiduría y en gracia, porque tenía un desarrollo espiritual. ¿A qué iban a Jerusalén a celebrar la Pascua? ¿Y qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? La Pascua es la celebración de una fiesta de la liberación de Israel en Egipto. Entonces, ese
nos da motivaciones y nos da mucha gracia recordar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La Pascua era la celebración de la muerte de un corderito de un año que no tenía ningún defecto. Y allá en Egipto, Dios les ordenó, recuerden que habían pasado 9 plagas y no los dejaban ir a ellos para la tierra prometida. Y Dios les dice, bueno, ahora reúnanse todos ustedes, busquen un corderito, lo degollen, van a pintar los dinteles de las puertas con sangre, y a través de esa sangre se van a dar cuenta a ustedes que, bueno, lo que Dios va a hacer por ustedes. Aquellos que no la pinten van a morir sus primogénitos, pero los que pinten las puertas van a vivir, van a tener vida, van a ser liberados. Entonces, así lo hicieron. Y en la noche que llegó el destructor, el ángel de la muerte, pasó solo por las casas donde no estaba pintada y murieron todos los primogénitos, pero de egipcios. Y de esa manera fue liberado Israel. Y eso era lo que conmemoraban, cómo Dios los había libertado. Nosotros conmemoramos el sacrificio de Cristo porque Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Somos libres a través del sacrificio de Cristo. Somos libres. No vamos a ser ya condenados porque hemos confiado en Él. Hemos creído que ese sacrificio en la cruz llevó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Y esa era una fiesta que celebraban ellos ordenada por Dios. Entonces nos ilustra a nosotros que ese corderito que mataron allá en Egipto representa entonces el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos quitó los pecados a nosotros. Porque aquí Cristo vino a eso precisamente. Ese era su ministerio para la salvación. Él tenía que morir y ahora estaba en la fiesta, viendo cómo degollaba el corderito, y Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en lugar de un cordero de un año, iba a morir el Cordero de Dios, limpio, sin mancha, sin pecado. Porque recuerden que tenía que morir alguien por el pecado. La Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Somos pecadores todos, hermanos? Sí, somos pecadores todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, algunos se atreven a decir que no pecan, ¿verdad? Pero ninguno se libra de eso. Pero también en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Tenía que morir alguien, pero no cualquiera, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Esa familia, miren, iban siempre como la costumbre de la fiesta, iban todos los años a celebrar. Con Cristo nos encontramos cada vez que nos reunimos, cada vez que estamos juntos y decimos, bueno, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, y celebramos una fiesta con Jesús. ¿Estamos de fiesta con Jesús, hermanos? Amén, porque Él está con nosotros. En la tradición judía, los niños no participaban, ni las mujeres, pero iban. Había unas mujeres de bocas que iban, ¿no? Que iban. Y había caminatas, ¿no? Donde iban grupos de gente, no
se iba la familia sola, sino que iban grupos de gente. Entonces, alrededor de 13 años, el varón que había sido dedicado al Señor se convertía en hijo de la ley. Así le llamaban, hijo de la ley, a los 13 años, pero Jesús fue a los 12 a ver cómo era, que estaba introduciéndose en un aspecto de adoración, un aspecto de celebración, estaba conociendo. Me imagino que en su casa, ya no en la escuela bíblica de sus padres, durante el crecimiento de Jesús, ¿verdad? Le enseñaban sobre muchas cosas teológicas, ¿no? Del Antiguo Testamento, de lo que Dios había hecho con ellos. Le enseñaban a Jesús, ¿verdad? Era una familia muy devota, ¿no? Hacían sus propios devocionales, me imagino yo, y el niño iba creciendo también en sabiduría de los aspectos fundamentales de un creyente. Y vemos entonces, hermanos, que era la manera de cómo Jesús iba creciendo. Tenía una familia que le inculcaba la devoción, lo llevaba en la vida práctica a la devoción. Y eso debe interesarnos a nosotros como familias, porque el problema en el mundo que tenemos hoy, que los hijos mandan a los padres, es culpa de los padres. Los padres dejaron de tener un aspecto espiritual con los niños. Y felicito a aquellos que mandaron a sus hijos a la escuela bíblica y los trajeron a la iglesia y ahí los tienen. ¿Sí? Todavía necesitan crecer espiritualmente, pero ahí tienen que estar. Pero hay algunos que le dicen, la mamá o el papá, ¿vas a ir a la iglesia, hijo? No, ahí vayan ustedes. Y se queda viendo ahí el TikTok en la tablet o si no en el celular. Ahí no aprende nada, hermano. Ahí no aprende nada. Y vemos entonces que debe ser el interés del padre de inculcar al niño la vida espiritual, la vida devocional, para que tenga un crecimiento espiritual. ¿Sí? Para que haya un crecimiento de madurez, que un día a día yo necesito servir al Señor. Y dice que iban, como era costumbre en esa fiesta, iban. Y ese contacto que Jesús tenía en esa celebración le ayudaba en su vida espiritual. Y eso es lo que nos anima a nosotros también celebrar este culto, porque en el culto es donde nos desarrollamos a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, dice la Escritura que toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para Dios. Así es como nos preparamos, a través de la palabra. Por eso animamos a los padres, traigan a sus hijos. Allá hay unas hermanas que se pierden el culto porque ellas están enseñando ahí atrás. Están incluyendo a sus hijos. Y si lo están incluyendo, ahí déjenlos, no lo saquen. Ahí ténganlos. Ahí ténganlos. Van a aprender. Van a aprender. Versículo 43 al 46. Dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después
preguntándole, oyéndole y preguntándole otras cosas del desarrollo de Jesucristo fue que le encantó el templo, le encantó el templo, y se quedó ahí, Algunos podrían decir, merecía un par de latigazos, ¿verdad? Por malcriado, desobedeció a los padres. No estaba desobedeciendo a los padres. No estaba desobedeciendo a los padres. Jesús estaba identificando en su papel como hijo de Dios. Por eso se quedó ahí. María sabía que Jesús había venido ¿a qué? A ser el Salvador. José lo sabía también. Pero ¿qué dice la Escritura? Ellos lo guardaban en su corazón. No se ponían mucho cuidado, mucho interés, ¿verdad? Pero Jesús tenía un propósito ya. Y lo había recalcado todos los que lo vieron antes de llegar a los 12 años. Lo habían recalcado ya. Entonces, los rabinos se reunían en los atrios en la Pascua, después que pasaba la fiesta, se reunían en los atrios del templo, hacían reuniones teológicas y todos aquellos que eran hijos de la ley preguntaban o escuchaban los mensajes de los rabinos. Pero Jesús, ¿qué estaba haciendo? Dice Jesús, estaba en el templo y estaba escuchando, pero también estaba. A ver cuántos de ustedes me hacen una pregunta algún día. No preguntan. Allá en el versículo que tenemos de la doctrina, por lo menos, hay una hermana y unos hermanos que preguntan ahí, ¿no? De vez en cuando, porque no, yo no agarro preguntas. Pero deberían de preguntar si tienen dudas. Para eso es los líderes espirituales y el pastor, ¿no? Para sacar de dudas. Ahora, entonces lo primero que dice que estaba en el templo. El templo para los judíos era el lugar donde tenían una relación personal con Dios. Por eso iban al templo, donde tienes una relación personal con el Señor. Ellos iban ahí. Para ellos era lo máximo estar en el templo, ¿verdad? Estar en el templo. Y la gente, hoy en la fiesta, la gente lo que le gusta es que haya fiesta, que haya cualquier otra cosa, ¿no? Y parece que aquí se ha revelado un poco el sacerdote católico, ya no saca la profesión o patrona o patrono, el día que sacan los enmascarados y todo eso, ¿no? Un poquito ha cambiado, pero no cambia mucho porque es en honor al patrón. Pero la fiesta para los judíos de ir al templo era un momento de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Habían cánticos, habían alabanzas y se hacía aquel sacrificio por los pecados. Se recordaba cómo el Señor los había librado y continuaban otra fiesta cuando el Señor les daba fruto en su cosecha. Y había comida en abundancia, lo celebraban ellos, sí, lo celebraban. Y también recordaban los 400 años que tuvieron, ¿no? En el desierto, ¿no? Allí, vuelta y vuelta, hasta que murieron todos los desobedientes, ¿no? Ahora entonces, es una fiesta que celebran ellos, pero dice que estaban oyendo también, oyendo. Hermanos, cuando venimos aquí, ojalá que usted ponga mucha atención y aprenda. Para eso es la reflexión bíblica, no para aprender. Para aprender es
los rabinos explicaban la ley, la palabra de Dios, la explicaban. Recuerden ustedes que la palabra en el Antiguo Testamento era como la lámpara. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino, es decir, la palabra nos alumbra nuestra vida. ¿Cómo debemos de caminar en la vida cristiana? Y Jesús estaba ahí oyendo, estaba aprendiendo, ¿no? Aprendiendo. Aunque Él es el creador de todo, es quien hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe, pero tenía un desarrollo como niño, ¿no? Humano. Para eso lo envió, para que tuviera un desarrollo humano también. Entonces, hermanos, bueno sería que todos tuviéramos la iniciativa de entrar de lleno a la palabra de Dios. Hay algunos que dicen, yo la leí 3 veces, pastor, 3 veces la he leído, y le hago una pregunta, dígame el versículo tal, no se lo sabe. Pero él no dice nada de Dios. ¿Cómo leer el diario? ¿Es el diario? ¿Sí? Entonces, hermanos, necesitamos, porque la palabra de Dios es importante en nuestra vida, ¿no? Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, palabra de Dios. Oír palabra de Dios, es la fe crece cuando oímos el mensaje. No puede haber pretexto solamente decir que yo no sé leer, ¿no? Pero puede oír. Y también es el pan de nuestra vida. Dice, Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos esa palabra en nuestra vida. Nuestra existencia debe de estar llena de esa palabra. Pero también estaba preguntando, dice, la importancia de las preguntas. Eso es necesario. Tenemos siempre dudas. Aún yo como pastor a veces tengo ciertas dudas. Investigo y investigo hasta que llego a una conclusión. Porque no todos lo sabemos, ¿no? Estamos limitados. Somos finitos nosotros, no todos lo sabemos. Usted puede decir, el pastor lo sabe todo. No, tengo que estudiar mucho. Tengo que ponerle mucho interés a la palabra de Dios. Entonces, hoy en día es un peligro no saber nada, porque en las redes sociales hay muchos predicadores que predican falsa doctrina y están teniendo mucha audiencia de la gente ignorante, ¿no? Mucha audiencia. Entonces, están enseñando herejías y los aspectos doctrinales los han cambiado de posición al revés, le están enseñando a la gente. Y cuando oyen decir a algunos cristianos que el Señor viene, se afligen. Se afligen. ¿Y por qué se afligen? Porque no están seguros de irse con el Señor. No, ya el anticristo lo va a querer sellar, Un creyente no puede ser sellado por el anticristo, porque nos vamos a ir con el Señor antes de que el anticristo empiece a sellar gente. Ahora entonces, versículo 47 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. No solamente estaba yo oyendo, sino que le preguntaban. ¿Sí? A ver, vamos a hacer preguntas ahorita, a ver cuánto me contestan. Ya se afligieron. Ya se afligieron. ¿Sí? Pero a Jesús le preguntaron, ¿y qué dicen? Y dicen que todos se maravillaban. Se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta que daba. Sabía realmente, ¿no? La Escritura. Esto nos da
la manera en que Jesús y su humanidad estaba creciendo en sabiduría y en conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Sabe usted cuál es la voluntad de Dios para usted? ¿Sabe? Debería de saberlo. Ahora el versículo 48 y 49 dice: cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces, José era el padre terrenal, ¿no? Que Jesús tenía. Porque el ángel le dijo a José: acepta a María, sigue embarazada, ¿no? Y allí nació en el lugar con José y María. Pero el verdadero padre de Jesús, ¿quién es? Es Dios. ¿Cómo le llama Jesús en los negocios de mi padre? Mi padre. Es necesario estar. Jesús le estaba diciendo a sus padres: no lo he hecho porque soy rebelde, no lo he hecho por nada de eso, lo he hecho porque necesito estar en los negocios, en lo que Dios me ha mandado a hacer. Se estaba identificando con su ministerio como hijo de Dios. Entonces Jesús le estaba diciendo: no, a esto he venido. Y José y María ya lo sabían, pero ellos dicen que guardaban todas estas cosas en su corazón. Entonces esta afirmación está dando por sentado que tiene una relación personal con Dios. Y lo dijo muchas veces a la gente, ¿no? Cuando anduvo en su ministerio. Para los judíos a lo mejor podía ser una blasfemia, pero para el Rey de Reyes era lo mejor que pudiera decir o hacer. No es necesario. Refleja la obediencia perfecta de su humanidad hacia Dios. Versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que ves. ¿Cómo era José y María, hermano? En entendimiento. ¿Sí? En entendimiento. ¿Sí? Entonces, no entendía lo que Jesús había venido. Jesús había venido a salvar al pecador. Dijo Jesús: yo no he venido a los justos, sino que he venido a los pecadores, a salvar a los pecadores. A eso había venido. Y no vino a que le sirvieran, sino a servir y dar su vida de rescate por los demás. Entonces, el versículo 51 dice: y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ahora, pero vemos aquí algo importante en este versículo, ¿no? Descendió a él y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Significa que no era malcriado. A veces me pongo a pensar en estos hijos malcriados, ¿no? Que se rebelen a los padres. Porque están acortando su vida, la están haciendo más corta en este mundo. Porque ¿qué dice la promesa en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Este mandamiento con promesa: honrar a padre y a madre, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Si esos hijos malcriados se les va a cortar la vida, va a ser chiquita, porque no respetan a sus padres y a sus madres. ¿Sí? ¿Qué me estás hablando, vieja? Tiene dos hijos, ¿no? Malcriados. ¿Qué me estás hablando, vieja? Yo sé, ya se la creen que saben todo, ¿no? Todo lo saben.
estaba basado en una vida que tenía una relación personal con el Señor. Una familia que se relacionaba con el Señor. Ojalá que todas las familias de esta iglesia pudieran traer a su familia para que tengan esa relación personal con Dios. La familia era un ejemplo. Los padres modelaron a Jesús, ¿no? Modelaron a Jesús su vida devocional. Digan, vamos a ir a alabar a Dios, a alabar a Dios. Entonces, debemos de escuchar la palabra de Dios constantemente, con dedicación y esmero para crecer espiritualmente.